pregunta, qué buena pregunta. Qué linda invitada. Qué linda invitada. Estamos tan contentos que estés con nosotros, abuela. No, ¿Usted quiere abuela, ser nuestra mira, te voy a abuela? decir una cosa. Y no, ya hablando en serio, como a Julio César, iba a decir, a José Antonio le gusta que transparentemos todo. Hoy día me dijo, porque los viernes tarde para él, Sí, porque pues está. me dijo, pero hoy día venía la abuela, vine feliz. Sí, yo vine feliz. Feliz, dijo. Vine feliz porque vino mi abuela. ¿De dónde viene, abuela? Bueno, de la Malú se le ocurrió en algún momento. En realidad fue en un móvil, Ya. en ese coupé, en que una señora que estaba en un móvil en directo, que estaba con Felipe Abello, la señora empezó a decir, hablemos con esa abuela que tienen ahí. Y quedé ahí de abuela para adelante. ¿Y te gusta el título? Me encanta porque encuentro que las abuelas chilenas son muy escenificables y no había una figura que las hubiera escenificado. Pero la abuela chilena es una abuela especial, es una abuela especialmente jodida, es una vieja de mierda. Pero muy astuta. Pero es una persona que está... Pero igual es heavy tener tantos nietos. O sea, hay algunos nietos que tendrás que no te caen bien. No, por supuesto, tengo nietos que de partida que no piensan como yo políticamente y son mis nietos y los quiero, y los escucho, y los respeto y trato de representarlos. Más allá del pensamiento político, ¿tenés nietos que no te gustaría que fueran tus nietos? No, eso no me pasa, a mí me gustan Ah, todos ¿te mis gustan nietos. todos tus No, nietos? yo amo a mis nietos. O sea, no, si yo tuviera corazón, amaría a mis nietos. En realidad me movilizan y me producen cosas. Oye, ¿quién es? Porque la abuela chilena es aceptadora Sí, también. por o sea, sus supuesto, nietos... contenedora. No. Sí, O sea, pues. con mis nietos no se metan. Es inclusiva. Por supuesto. ¿Quién eres tú? Chuta. Yo soy una diputada en este momento, y eso es muy central. Una diputada que intenta hacer un viraje en lo que ha sido la política tradicional a partir de todo el entrenamiento que a mí me dio el periodismo y la televisión, que hay que decir que es un muy buen entrenamiento para enfrentar el mundo y la clase política. O sea, Estar conectado con todo el mundo, digamos. Que tú dices siempre que en el fondo la farándula es lo más democrático que hay en la televisión. democrático y democratizador, o sea, produce democracia la farándula. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se escucha el mundo popular. Muchas veces a mí me preguntan por qué la farándula y no, por qué no estoy en Tolerancia Cero o en Mesa Central. No me interesa estar en Tolerancia Cero o en Mesa Central, en realidad, porque ahí los políticos se escuchan unos a otros. Y a mí me interesa comunicarme con mis nietos, con mis sin monedas. Y ellos no están ahí en estos escenarios, están en estos escenarios. Luego de ver imágenes que yo creo que son momentos políticos, como el... Que además le produjeron un ataque de risa a la... No, claro. Tuvo que traerle agua de la... A ver, yo voy a hacer una desclasificación y algo que me parece bastante honesto. O sea, yo comparto esto no es muy usual entre los periodistas ni menos los conductores, pero yo comparto y hago al tiro esta desclasificación para que la gente en la casa sepa desde qué lugar me estoy parando. Yo empiezo a tiritar en esta parte porque no sé qué va No, a yo Abuela, yo tampoco sé lo que va a decir. Qué miedo. Yo entiendo el mapa en el que se mueve Pamela Giles. Lo entiendo y lo he masticado y lo he observado. Pero tengo que representar también, Pamela, en esta entrevista, porque me parece un acto de justicia, a aquellos que dicen Pamela Giles ha menoscabado a la política, la ha convertido en un acto circense, la ha banalizado, la ha caricaturizado, y por personas como Pamela Giles, hoy día la política es un show barato. ¿Qué le contestas tú a esas personas? Me voy. No quería. Pero yo tengo que preguntar. No, yo te contesto que si uno ve la nota, que yo cuando veía la nota que ustedes acaban de presentar, me acuerdo de una cantidad de cosas, me viene como una nostalgia, pero también la analizo como periodista. Veía la nota y decía, claro, en realidad si uno ve todas estas escenas, ve una persona Estas performances. un poquito bastante circense, ¿ya? Pero esas son performances puntuales que tenían unos objetivos puntuales, por una parte, podría decir yo mi favor. Lo otro que pensaba cuando veía la nota es, quizás tengo una enfermedad terminal y este es un extraño panegírico que me están queriendo hacer. No, no es el caso. No, por supuesto que no. Esperemos que no, digamos. No. Bueno, ¿qué respondo yo a eso? De partida no respondo mucho,
Porque una cosa que yo he hecho en política que he intentado hacer es hablar con las acciones, performáticas y no performáticas, y no dar muchas explicaciones. Y lo que te podría decir respecto de eso es que yo hablo en el idioma de mi pueblo. Yo hago que las acciones políticas sean comprendidas por ellos. No me interesa la clase política. Pero tú compartes y admites que ha habido un proceso de farandulización política, o la política siempre ha sido farandulera y no lo queríamos ver. Porque me parece que tú en la nota, en parte de la entrevista, unes política y farándula, y yo creo que tú eres la bisagra para eso. Si es bueno o malo, yo tengo mi opinión, pero no va al caso que lo diga acá. Te pregunto, ¿tú te sientes responsable en parte de haber farandulizado la política o no? No, me siento totalmente responsable de haber mostrado eso. Ya. Y de haberlo sincerado. O sea, tú sientes que eso ya existía mucho antes de que tú llegaras al Parlamento. O sea, no es que yo crea, eso es así. ¿Y qué es lo que yo creo que es importante en eso? Que los políticos que se miran unos a otros y se asumen como tan serios y tan importantes, en realidad están dispuestos a hacer cosas increíbles que las han hecho, a reventar globos con el poto, a cualquier cosa con tal de tener una presencia mediática, ¿ya? Entonces se desdoblan para mantener su poder. Y yo creo que en general el género periodístico de la farándula habla mucho más de las preocupaciones del mundo popular. Y es de alguna manera una interpelación a la clase política, a la élite, a mirar esos mundos y esas preocupaciones que son súper distintas de las que ellos asumen. ¿Y tú piensas que, me imagino que al ser personajes públicos, que no son políticos, que son futbolistas, actrices, qué sé yo, cometen errores en su día y tienen que pagarlo como cualquier chileno? ¿Tú consideras que los políticos también lo hacen? No. O sea, yo desde que ingresé a la Cámara en el año 2018, me siento inmersa en un mundo que no comparto. O sea, la forma de hacer política de prácticamente la totalidad de la Cámara a mí me parece tremendamente elitaria, tremendamente llena de privilegios. ¿Eso incluye al Frente Amplio? Por supuesto, o sea, porque uno asume que el Frente Amplio entra con una promesa diferente. Claro, eso es lo que dijo el Frente Amplio cuando entró, pero yo me parece haber sido una de las primeras en denunciar desde el interior de la Cámara, y esa es una práctica muy poco usual en la política, ¿ya? El criticarse desde dentro. O sea, se supone que cuando tú entras a ese club tienes que comportarte de una cierta manera. Y yo soy una abuela que no me comporto de la manera que a los políticos les gusta. ¿Y te sientes muy sola o desde el 2018 a la fecha has conseguido o has visto en alguien de tu pensamiento político o de otro con el que se pueda discutir con altura de miras y no en la pelea pequeña? Quiero responder, sí. Me interesa mucho, pero primero decir, yo fui la primera en denunciar que el Frente Amplio era más de lo mismo, que eran los hijos de la clase política que se transformarían muy rápidamente en lo que se transformaron, que es lo que son hoy día. En relación a eso, fíjate que yo creo que es re interesante vincularlo con algo que les dije previamente, que es que la televisión, el estar sometida permanentemente todos los días al escrutinio público y que ese sea un ejercicio validado en nuestra profesión, es algo que te da un entrenamiento muy importante para hacer política, porque los políticos no aceptan ser escrutados, ¿ya? Tú empiezas a meterse en por qué se fueron de vacaciones con licencias médicas y se produce una cerrazón inmediata. Y cuando tú haces eso desde dentro, cuando tú los denuncias desde el interior de la Cámara, además siendo una abuela y por lo tanto sin ningún temor, o sea, me importa un bledo, que no me hablen, que me pongan mala cara, efectivamente te sometes a un bullying permanente. Por eso te preguntaba si has encontrado dentro de la Cámara como un espacio en el que no estés luchando sola, como con la bandera de Naruto. No sé si la próxima vez va a haber más gente con la capa de Naruto en el Parlamento, o te sigues sintiendo muy rara y muy diferente a todos los demás. No, es un camino solitario que yo lo asumí desde el comienzo como solitario. Y que más bien en los momentos de debilidad lo que digo es, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero siempre tiene un sentido.
¿ya? Porque siempre que estoy siendo muy atacada, hay alguien que me hace ver, generalmente alguien que no es de ese mundo, de la clase política, que esa interpelación ha tenido un sentido y ha tenido una fuerza. Y que hay gente que se siente representada con que haya alguien que le miren por todos lados y descubran finalmente que es la que menos gasta, la que no utiliza jamás un privilegio, ¿ya? Que tiene un genuino interés de representarlos en realidad, no de hacer instinto gregario. Voy a sumar algo porque hoy día escuchaba una discusión en un programa de farándula precisamente con unas barbaridades que decían ahí y que viene a estos programas y que participa de ellos incluso con cierta constancia por 0 pesos como dice la ley. Hoy día escuchaba a unas señoritas y unos señores que especulaban respecto a supuestos pagos y encontraba una barbaridad. Tú no puedes recibir No ningún puedes pago. cobrar por nada de esto, porque eso está en la ley. Es que no hablemos de que no se puede, porque una enorme cantidad de cosas que los diputados y los políticos hacen no se pueden y no son legales, ¿ya? Yo he intentado, y me han buscado, pero por todos lados, entonces tengo también la tranquilidad, el orgullo, realmente. Claro, yo no cobro un peso por hacer televisión porque está prohibido que los políticos, los diputados y los senadores hagan trabajos remunerados paralelos. Bueno, también está tampoco prohibido que hicieran contratos con el Estado y ahí tenemos el caso de la Casa de Allende, porque hay muchas cosas que parece que están pero nadie las lee. Y tampoco pueden salir con licencia médica y tampoco pueden estar en programas de televisión matinales, por ejemplo, te lo digo a ti, cada vez que ven un político ustedes en un matinal le está restando horas a las sesiones de la Cámara. ¿Ya? No, hay algunos yo jamás hay salgo. algunos que tienen el tupé de salir con sus propios teléfonos saliendo de la cámara para... Interrumpiendo el debate para ir, parlamentario. Vamos a volver al tema de la política, pero voy a hacer una infidencia. Ya, decláratele de una vez por todas. No, una vez No conversando. te voy a decir sal del closet, porque ¿para qué? Pero Nunca he estado. cuéntale. No hay closet suficientemente amplio para mí. Una vez conversando con la Pamela de una manera privada, ella me dice, hablamos como de los dolores, ¿ah? Como de cómo nos comportamos las personas que han sido a lo mejor apaleadas muy emocionalmente o golpeadas por la vida, todos en alguna medida, pero hay gente que ha sido más golpeada que otra o que es más sensible a los golpes que otra. ¿Qué golpes has recibido, Pamela, en tu vida? ¿Por qué hay en ti una mujer, adolescente o niña quizás dolida por algo? ¿Cuáles son tus penas profundas? Ya, es que ahí te tengo que decir algo que tú sabes y que la Fran Requete Contra sabe y que el público yo creo que también sabe, pero que esa musiquita no va a dar resultado, porque yo tengo como una... Le han puesto todos los pianos a Dios y por haber... ¡Saquen ese piano! Es que lo que pasa es que en este mismo canal, las hermanas Peña, Sí, pues. hace alrededor de 15 años a mí ¿No te me acuerdas robaron tú? el alma. La dejaron sin alma. Ocurrió en vivo. Bueno, entonces, ¿qué ¿Y pasa? qué será de la hermana Peña? No sé, pero hasta ahí hicieron llegaron. con esa alma? Se llevaron el alma y algo les pasó, no sé. Pero no hablas del dolor. Lo que pasa es que yo tengo Lo como evades, una- lo guardas, lo dejas en el cajón. Que era una mujer demasiado inteligente para no mirar tu dolor. Eso no te lo creo. No, por supuesto, si yo tengo dolores. ¿ya? Pero ¿cómo? Lo que pasa es que tengo un pudor que va por sobre todas las cosas de hablar de dolores. A mí me gusta jugar, ¿ya? Y como me gusta jugar, encuentro que meterse, y sobre todo públicamente, la gente además yo creo que sabe cuáles son mis grandes dolores. Yo no lo creo. Yo creo que sí. Te lo puedo poner en titulares, ya si me estás mirando con esos ojitos. Yo creo que los momentos de profundo dolor o de profunda... Los momentos más dramáticos que yo he tenido son un momento que relaté en una oportunidad y que no volveré a repetir nunca más, ¿ya? Durante la dictadura, que formó también parte del bullying revictimizador, incluso de gente que dice ser gran defensora de los derechos humanos y que utilizó eso de una manera muy cruenta y revictimizadora. Yo hablé en una oportunidad de esa situación y no volveré a hacerlo nunca más. Y además, en esa oportunidad en que hablé,
rompía mi propio silencio de años. Porque yo, después de haber vivido a los 15 años esa experiencia de prisión política y tortura, decidí por ningún motivo transformarme en la periodista torturada, en la diputada torturada. Ese fue como tu segundo nombre. Yo nunca jamás quise usar eso, justamente probablemente para no estar todos los días volviendo a una situación que es límite. Y por lo tanto no, el solo conectarse emocionalmente con una situación de ese tipo es algo que en realidad uno no debiera hacer, creo yo. Otra situación particularmente dramática que yo viví, qué bueno que no me ponen la musiquita. No, de suspensa ahora. Pero una situación dolorosa fue la pérdida de una guagüita, ¿ya? Que también es una situación bien... ¿Durante el embarazo o luego? No, durante el embarazo. Además, Pero, ya no eras tan joven en esa No, era bastante al extremo que me costó darme cuenta de que estaba embarazada porque ya estaba en una etapa en que supuse que era la menopausia, ¿ya? Pero fíjate que ese dolor es un dolor que de alguna manera se sublimó, se limpió, se dejó de ser un dolor con la adopción de mis 2 niños menores. Que yo creo que esa es tu mayor alegría. Igual el abuelo lo plantea de una manera... El abuelo. Sí, se rió todo el tiempo Otra vez vamos a hablar del abuelo. del abuelo. Ya. Pero él El dice... abuelo robando cámaras. Bueno, igual también tú lo usaste harto al abuelo en tus campañas. El abuelo dice que es un acto de amor, porque tú ya habías sido madre, tú tienes 2 hijos biológicos, digamos, pero que ustedes como pareja querían tener hijos. Y claro, la posibilidad era adoptar y no solamente a un niño. Cuéntame, o sea, a ver, los que trabajábamos contigo en esa época supimos un poco antes del trámite, pero... O sea, bastante. Sí, pero cuéntanos un poco cómo fue el proceso, cómo fue finalmente tomar la decisión de que fueran 2 hermanos. Sí, mira, comienzo con algo latero, pero voy a eso. Y yo estoy muy contenta porque la gente cree que lo único que yo he hecho son unos retiros en la Cámara y he hecho muchas más cosas que esa. Entre otras cosas, fui presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara y ahí tramitamos una ley que se acaba después de La adopción. 11 años, la Ley Integral de Adopción, que se acaba de aprobar y que Creo produce... que ayer, ¿no? La semana pasada. Sí. Y que cumple un papel fundamental en que los niños puedan tener familia, que es la única manera de sacar a los niños del Sename, que se llama Mejor Niñez, que es un nombre que yo lo encuentro como un chiste De mal gusto. De atroz, pésimo gusto, sí. porque los niños están pésimos. Bueno, yo quise, efectivamente con Pablo decidimos adoptar, y eso fue posible, y yo quiero decirlo acá, porque no ha sido exento de problemas mi llegada hoy día a este escenario. Y quiero decir que a mí me une con este equipo, con Carlos Valencia, con la Fran, con Julio César, con Sebastián Herrera y con todo ese equipo que hacíamos primer plano en esa etapa, una cuestión que es probablemente lo más unidor, lo más pegador que puede haber en el mundo, que es que gracias a ese equipo yo pude adoptar a mis niños. Porque una adopción en Chile se ha dicho, pero es algo dificilísimo. Son años y años de tener que hacer trámites, de tener que dar pruebas. Luego a ti te dicen que vas a poder adoptar a un niño y tú tienes que ir a ver ese niño. En mi caso era de Santiago, eran largos viajes, donde además uno queda demolida emocionalmente porque ese va a ser tu hijo, pero en potencial. Y tú vas a verlo y tienes que dejar a ese hijo en el Sename. ¿Ya? Tienes que dejarlo ahí y tienes que explicarle a tu hijo potencial por qué tú no te lo llevas y por qué lo dejas una y otra vez. Y yo recibí el apoyo de ese equipo para poder hacer esos viajes, para poder hacer todos esos trámites. Y en definitiva, ese equipo es en una parte bien importante
papás de mis dos niños. Yo lo siento de verdad, sí, y Pablo también. Porque no habría sido posible ese proceso complicadísimo de adopción sin esa ayuda. Y lo que ocurrió, Fran, tú lo sabes bien, es que íbamos a adoptar a un niño, ¿cierto? Hacíamos esos viajes y teníamos ese sufrimiento. Y de pronto nos citan al Sename, a la dirección del Sename, y nos dicen que ha aparecido un hermano de este hijo. Y que por lo tanto hay que echar atrás toda esta adopción porque existe un principio que a mí me parece muy importante, que es la inseparabilidad de los hermanos. La ley. Y por cierto, hagamos el cuento corto, nosotros dijimos, o sea, pero por favor, o sea, vamos con los dos adoptamos hermanos. los dos, y si son tres también, y 4 y 5 y 7, ¿cachai? Ya era nuestro hijo. Y bueno, así fue como se produjo efectivamente lo que, sin duda ninguna, es el hecho más importante de mi vida. Entonces, si tienes algo de alma, po, ¿no te las robaron todas las hermanas Peña? Algo te dejaron ahí. Es que esos niños me hicieron salir un alma. Es que yo creo que de verdad también. Nosotros trabajamos en diferentes épocas juntas, en algunas no tan agradables. Y yo siento que independiente de que la abuela es la abuela y va a ser siempre la abuela en cualquier escenario que tú la pongas, política, farándula, en el Circo Timoteo, en un mall, da igual. Ay, me encantaría el Circo Timoteo. No me cabe la menor. Entretenido. Pero sí, yo siento que la última época de Primer Plano, cuando estaba en esto, como que había una tristeza, pero al mismo tiempo como una luz muy especial en ti, que era que tal vez solo los que estábamos con ella podíamos verla, digamos, la gente en la televisión no. Pero sí, fue un proceso súper compartido también muy generosamente por ella. Y fue bonito, sí, pues fue lindo que finalmente lo lograra, porque entiendo que, bueno, con esta ley que dices tú se van a simplificar los procesos, pero adoptar un niño hoy en Chile, por ejemplo, siendo soltera, pareja homosexual, monoparentales, siempre están como en el último lugar de la lista. Pero ahora eso cambió. Eso va a cambiar. Estoy pensando en la Pamela mamá, me quedé ahí, ¿eh? Porque conocemos a la Pamela abuela, yo conozco a la Pamela abuela, pues yo soy su nieto, pero no soy su hijo. ¿Cuál es tu carta de navegación a la hora de entregarle valores a tus hijos? ¿Qué les enseñas? ¿Cuáles son los principios estructurales que tú le transmites a esos seres? Se me ocurren varias buenas respuestas, pero siempre lo mío es decir la verdad. Y la verdad es que no les transmito ni medio valor, ni media lata, ni medio nada. Yo los disfruto. Básicamente los disfruto, los veo sus caritas, sus comportamientos. Mis hijos son unos hijos que tuvieron unos primeros años tremendamente duros, ¿ya? Sus primeros años no son niños que hayan sido adoptados siendo guaguitas. Eran niños mayores. Digamos. Eran niños que ya tenían una vida en esa situación Con y muchas por lo tanto tienen algo harto que enseñar. ¿Ah? ¿Qué edad tienen ellos hoy? Hoy día a mí no me gusta mucho hablar, nunca los he mostrado ni exhibido sus nombres, pero son preadolescentes. Preadolescencia. Hoy día. ¿Ah? Yo creo que te vas a tener que salir del Congreso cuando sean adolescentes. No te va a dar el tiempo. No, si ya es problemático. Pero, ¿Y tú conociste parte de la historia de ellos, no? Por supuesto. Y es dura. Por supuesto, son niños dañados. Son niños dañados y uno no saca nada con hacer como que eso no existe. De hecho, nosotros con Pablo, una de las cosas que hacemos que no se saben, digamos, pero que las hacemos por esa experiencia, es ir donde papás que acaban de adoptar, particularmente donde papás que acaban de adoptar niños que no son guaguas, que son niños que tienen una historia, que así se llama, es muy importante en la etapa que tú estás cuando eres adoptado, ¿ya? Ayudarlos, a sugerirles, a acompañarlos, a que ellos respeten esa historia, que es una historia, aunque sea de 3 años, de 5 años, de 2 años, es una historia que merece respeto, pero además que entiendan que esta cuestión no es idílica, como uno se le imagina. O sea, yo me acuerdo de haber pasado prácticamente un año recién adoptados nuestros hijos, y cuando yo llegaba, por ejemplo, de Primer Plano, encontraba que Pablo estaba
metido adentro de un closet, a propósito de closet, metido dentro de un closet con nuestro hijo mayor. Porque nuestro hijo mayor durante mucho tiempo, tenía temor de que lo fueran a buscar del Sename y lo devolvieran. Entonces nosotros intentamos por todos los medios explicarle que eso no iba a suceder y que nosotros éramos la garantía, pero él simplemente no entendía y tenía toda la razón, no tenía por qué confiar en dos señores que eran... Había confiado muchas veces también, seguramente. Y dos señores que venían llegando a su vida, ¿te das cuenta? Ya, pero a ver, pero en ese escenario, en esa dificultad, en ese terreno complejo, emocionalmente hablando, no puedes tú solamente gozar, tú tienes que entregar herramientas. Aunque tú me digas, mira, yo no le doy la lata, yo los gozo, los disfruto, pero en ese escenario, esa persona que está desarrollándose con esa historia, con ese peso, con esa carga, con esos fantasmas, tú eres la única, tú y Pablo, me imagino, que le pueden entregar una suerte como de brújula o de... ¿me entiendes? Entonces, ahí, ¿cómo juega Pamela la mamá, digamos? Fíjate que yo creo que de una manera súper, pero súper concreta, te metes adentro del closet con él. Tienes miedo, no somos capaces de explicarte con el lenguaje que no te van a venir a llevar, entonces yo me voy a meter adentro contigo, con un dolor de espalda que no te explico. En tu temor, digamos. Claro, y voy a estar ahí contigo, ¿me entiendes? Sí, perfecto. Hasta que solo fue capaz de entender que no lo iban a sacar porque nosotros lo íbamos a permitir. ¿Te das cuenta? Pero eso lleva un proceso. Entonces, yo creo que más que una entrega de valores... Pero hay una entrega en ese acto. Porque claro, es un acto... Tú sabes que es un miedo infundado, tú sabes que es una proyección mental, pero que lo está percibiendo, lo está viviendo y lo acompañas con ese fantasma hasta que él sea capaz de disiparlo. Me parece que hay una entrega de algo ahí. Pues es que yo creo que la abuela se refiere a que cuando a las mujeres nos preguntan eso, lo que están esperando que respondamos es, mira, yo le digo que tiene que ser buena persona, claro, que no tiene que mentir. Y yo, con la experiencia que tengo, que ya van a ser 20 años, y yo creo que la Pamela va a estar de acuerdo conmigo, los niños no aprenden de lo que uno les dice. Los niños aprenden de lo que uno hace, de cómo te ven a ti actuar. Si tú eres una persona noble, derecha, sincera, es muy probable que tu hijo se parezca, porque si tú le dices a tu hijo que no puede mentir, pero tu hijo te ve permanentemente mintiendo, no voy a ir hasta el almuerzo porque me siento mal, no estás enseñándole nada a tu hijo. Y yo creo que tú vas a entenderlo mucho mejor, particularmente tú, con algo que yo agregaría a eso, Fran, que es que uno es dañada. ¿Me entiendes? Entonces uno abre su daño a su hijo y le dice, somos dañados. Sin palabras, ¿me entiendes? Yo también tengo miedo y también quiero encerrarme en este closet. Puede que no porque me venga a buscar el Sename, pero porque me venga a buscar otra cosa a la que le tengo temor. También que hay fantasmas, digamos, claro. Porque me venga a buscar el dolor, en el fondo. Entonces metamos en este closet los cuatro juntos, ¿cachai? A ver si los logramos engañar. Y los logramos engañar y salimos del daño. Te invito a un juego. Ya. ¿Te gustan los juegos? Tú eres Sí, juguetona, eres una buena juguetona. Ya, yo te voy a decir un nombre y tú me tienes que decir una palabra. Chuta, lo primero que se te venga a la cabeza, pero Oye, sin pensarlo ya, pero tanto. espérate, Fran, ¿tú te acordás de una vez que me cosiste una papa al aire del calcetín? Mira, yo hice varias cosas por ti. Primero una vez una vez llegó con unos pelos de loca, porque no, en esa época no tenía un peluquero tan bueno como el de ahora, y yo humildemente le fui a prestar un pinche. Ya. Creo que era su primer día en ese cupé. Ella lo olvidó completamente porque después se hizo un falafel conmigo, pero bueno, eso ya pasó, ya prescribió. Y después, claro, ya en primer plano, que nos reencontramos y todo, sí, yo le cosí la papa al calcetín. La abuela Qué bonito le mandó un regalo a mi mamá, le Qué mandó una gesto. botella de Oporto a mi mamá de regalo también. Por ese gesto. No por otros gestos que ella había ¿Y tenido a la conmigo. única persona a la que le has cocido una papa? ¿A Julio nunca le cociste? No, algo? estás loco, no. No soy la única. Ni le lavé, soy la ni única le en el cocí nada. mundo. Lo que sí, hice otras cosas, pero no le cogí, ni le lavé nada. No. Oye, el juego es simple.
Ya. Yo te voy a decir Tengo que decir nombre una palabra. y tú tienes que tirar una palabra. ¿Cómo va a ser tan avaro con la abuela y le va a dar una palabra? Bueno, pero es que lo que pasa es que... Tiene que ser rápido. Sí, tiene que ser un juego rápido. Ya, Gabriel Boric. Una estafa. ¿Sigo yo? Bueno, si ya nos vamos a ir en esa. ¿Pero cómo? ¿Pero ustedes son los lentos? Pues ya vamos a ir en esa entonces, Sebastián Piñera. Complicidad. Puta, es que ahí tengo que explicar. Sí, ahí tienes que Por eso explicar. digo que es muy Ya, poca ok, pero un segundo, explícalo en un segundo. ¿Ustedes se acuerdan que yo insulté a Sí, Sebastián claro, Piñera públicamente Pero en claro. medio de una elección en directo para la Yo televisión? estaba haciendo el noticiero, lo sé. Después de eso conversamos con Sebastián Piñera. Yo tenía buena onda con Sebastián Piñera y nos reímos. Por eso decís complicidad. Y él pudo presentar ante el CERVEL un reclamo por eso y no lo hizo, fíjate. Bien. Bueno, como la abuela dice que a ella le gustan sus nietitos y los sermones, por supuesto que fuimos a la calle a preguntarle a la gente si que tenía alguna pregunta para hacerle a ella. Ya. Desde Valdivia a los Ruiz. Desde Valdivia. Hola abuela, soy Corina, aquí desde Valdivia, la Perla del Sur. Pamela Querí, tú siempre la juntas en la política y en la televisión, pero todos cometemos errores. Y me gustaría saber cuál ha sido tu peor error en tu carrera farandulera y de qué te arrepientes. Chao, desde Valdivia, la Chao. Perla del Sur. Yo agregaría y política. A mí me interesaría. No solo carrera periodística, farandulera, sino también política. Oye, qué amorosa ella. Marina, De Valdivia. de Valdivia, la Corina, ciudad, Corina. Corina, de la ciudad de mi mamá, valdiviana. Errores. No, no he cometido ningún error. Me encanta. Listo. Para Valdivia la respuesta. Para Valdivia. Para Valdivia. Vamos a otra pregunta del pueblo también. No, es que sería más largo, no quiero quedar como Sí. tan poco autocrítica, pero en realidad es que no son errores, porque son situaciones que ya no he cometido ningún error. Ya que tanto- Déjenme terminar mi juego. Evelyn Matei. Un piano cayendo de un avión. Lo dijiste tú, no yo. Janet Jara. Inesperada ganadora. ¿Tú crees que va a ganar el domingo? Gonzalo Vinter. No hay palabras para No, Gonzalo es que, Vinter. no, es que a Gonzalo yo le tengo aprecio. Sí. Es mi amigo, dentro de lo posible. Yo creo que ha sido una campaña en que a él le ha fallado mucho su sector. Carol Cariola. Una desilusión tremenda. Carolina Toa. Como bailar con una bicicleta. ¿Qué es eso? Perdón, ahí esa figura no la entendí. Imagínate una bicicleta que tú la paras y bailas con ella. Una cuestión dura, así tensa. Me quedan dos nombres, pero antes A mí también, tenemos- yo espérate, yo antes de ir a la yo también quiero participar de ya, estos está juegos, bien, aunque está nadie me invitó. José Antonio Cast. Es que me viene más bien una figura que una palabra. ¿Se acuerdan ustedes que la Pía, su mujer y sus 9 hijos cantaron una canción que era José Antonio Cast será presidente? Entonces, En las me dos viene- caras de la Coro. moneda. Claro, en las dos Coro. caras de la moneda. Pero era una música que las le caras de la hicieron moneda. ellos. Cuando, caray. cuando hablamos de Cast, a ti te sale una imagen de coro. De coro familiar. Como austriaco. Atroz, sí. Los fue von como- Trapp. Claro, como un poquito la novicia rebelde. ¿Y Joe Kaiser? Pero con ese tipo de voz, claro, como de la novicia Y Joe rebelde. Kaiser. Es una simpatía, Joe Kaiser. Va a ser una pérdida para el Congreso, porque va a ir a la primera vuelta sin duda alguna y es un... Pero es simpático para los asados. No es simpático para los asados, no, Pero nada explícame simpático. cómo alguien que viene del mundo de la izquierda como tú, de la lucha en un espacio, digamos, de dictadura, en fin, llega a entenderse ideológicamente con Joe Kaiser. Es creo que yo eso- no me entiendo ideológicamente, ¿No? en lo más mínimo. Ya. No estoy de acuerdo en nada con él, ¿But? pero él es un excelente diputado. Ya. A ti Es lo un evalúas desde ese tipo, lugar, es ya. un tipo que no le va a aparecer una licencia médica con el viaje para no sé dónde,
que está ahí a las 9 de la mañana, es el último en Pero irse. le han salido otras varias cosas también de las que se hace bien el de las chacras. ¿Cómo qué? Bueno, de los estudios, de la familia, de los niños, de... Ok. Que a él parece que le produce mucho orgullo contarlo también. No, yo entiendo que tú hablas del ejercicio legislativo, claro. No le van a salir... Perdóname, pero perdona que yo cuestione a un político por lo que hace en su vida privada. Eso está regio y tienes toda la razón. Lo que te digo yo que en términos de diputado, que es mi relación con él, no tengo otra, él es un excelente diputado que no le vas a encontrar una corrupción o una cosa mal hecha desde el punto de vista de los deberes parlamentarios. ¿Cachai? Distinto es su vida, su ideología que no comparto en absoluto. Yo creo que es una pérdida porque es un diputado que hace una labor ahí, que está metido en esa Que trabaja. y que va a dejar de ser diputado porque no va a poder postular a diputado. ¿Quién va a ser el senador. próximo presidente o presidenta de Chile? Yo creo que es muy probable que sea Janet Jara. Creo que increíblemente la derecha lo ha tenido todo. Teníamos a una candidata que no tenía competidor prácticamente hasta hace poco tiempo, Evelyn Matei. O sea, bueno, que Evelyn Matei, yo pienso que Evelyn Matei era el problema de Evelyn Matei. Siempre lo sostuve. ¡Paremos la huevada! Bueno, yo creo que sí. Evelyn Matei es su propio enemigo, pero más bien, más que Evelyn Matei, Chile Vamos. Yo creo que el lastre que ha tenido Evelyn Matei... ¿Tú no crees, abuela? Porque, por ejemplo, yo conozco gente que no está afiliada a ningún partido político, pero es de derecha. Este es un programa de farándula. No, esto es un programa de ¿A dónde conversación. Un programa de educación cívica. No, de conversación. Estamos Conozco hablando. Pero mucha gente- feliz. Conozco mucha gente de derecha que va a ir a votar a las primarias este domingo. Mira, con una mente, no sé si para debilitar a un manera candidato. cruzada, dices tú. Y mucha de esa gente de derecha va a votar por Janet Jara porque no tienen ninguna absoluta fe ni confianza de que ella puede hacerle el peso a alguien de la derecha. O sea, No, porque van a apelar la a derecha están apelando al anticomunismo. la derecha le va a hacer un favor si va a votar este domingo a las primarias de la Lo que pasa es que en ese oposición. ejercicio, que yo creo que puede ser, el voto cruzado apela probablemente a un anticomunismo que, no sé, ¿tú no crees que exista un anticomunismo en Chile? Sí. ¿Que pueda poner a Yo Janet conozco Jara en la varios. moneda? Yo creo que Janet Jara ha puesto en cuestión esa idea. Ya. Pero yo también conozco gente que va a ir, con la que me encuentro en la calle, que es de derecha, que me dicen, soy un nietito facho. Voy a ir a... Me dicen. Existen también. No, existen. Claro, sí, Y obvio. se presentan, me dicen, soy un nietito facho y voy a ir a votar por Janet Jara. Y no necesariamente por esa motivación, existe esa motivación, pero también porque Janet Jara les cae bien. ¿Cómo no les va a caer bien una mujer que se sabe todas las cumbias, Sí. que baila estupendo, que no parece estar enojada con nadie, que no tiene ningún problema de decir que no se respetan los derechos humanos donde ella considera que no se respetan, le diga lo que le diga el señor de su partido? Eso me parece fascinante, me parece un fenómeno político interesantísimo. Claro, un liderazgo que hace mucho tiempo en Chile. Pero me parece otra cosa más, que es la más importante, que los analistas de la plaza no la dicen, que es que la gente va a votar con odio. Básicamente con odio toda la clase política. La gente completa. vive con odio. Entonces la gente lo que piensa cuando tiene la oportunidad de ir a votar es: ¿con qué a estos gallos les meto un dedo, les dejo la escoba? ¿Ah? ¿Cuál es de estos personajes el que más les molesta? ¿Y tú crees que Jara es lo que Jara. más les molesta? Jara es lo que más les molesta. Vamos a hablar de televisión y vamos a hablar de farándula, pero a la vuelta de este corte y con el panel la abuela no se va. La abuela no se va. No se va.